El día que entendí que mi esposo era un narcisista, ya era demasiado tarde. No porque no hubiera señales antes, sino porque yo elegí ignorarlas. Porque el amor, cuando es ciego, no solo te tapa los ojos, también te destruye en silencio. Y lo peor de todo es que tú misma te convences de que todo está bien. Al principio, él era perfecto, atento, cariñoso, presente. Me hacía sentir única, especial, como si yo fuera la única mujer en el mundo. Me decía exactamente lo que yo necesitaba escuchar, en el momento perfecto. Y yo caí completamente. Pero lo que no sabía es que todo eso tenía un nombre: manipulación. Amor idealizado al inicio para después controlarte. Y cuando ese cambio llegó, ya estaba demasiado dentro como para salir fácilmente. Las primeras señales fueron pequeñas, comentarios disfrazados de bromas, críticas sutiles sobre mi forma de vestir, de hablar, de pensar. Cosas que parecían insignificantes, pero que poco a poco empezaron a romper mi seguridad. Yo intentaba mejorar, cambiar, ser mejor para él, sin darme cuenta de que nunca iba a ser suficiente, porque el problema no era yo, era él. Con el tiempo, dejó de elogiarme, dejó de mirarme con amor, y empezó a mirarme como si yo siempre estuviera equivocada, como si todo lo malo fuera culpa mía. Y yo empecé a creerlo. Ese fue mi primer error. Hubo días en los que lloraba sin saber exactamente por qué. Solo sentía un peso constante en el pecho, una tristeza que no se iba, una sensación de estar atrapada. Él podía ser dulce, pero solo cuando quería algo, y después volvía a ser frío, distante, indiferente. Ese cambio constante me confundía, me mantenía enganchada. Era como vivir en una montaña rusa emocional. Nunca sabía qué versión de él iba a encontrar, y eso me desgastaba. Intenté hablar con él muchas veces, explicarle cómo me sentía, pero siempre terminaba invalidando mis emociones. Estás exagerando, eso no pasó así, eres demasiado sensible. Y poco a poco dejé de expresarme, porque sentía que no tenía sentido. El punto más bajo llegó cuando dejé de reconocerme. Me miraba al espejo y no veía a la misma persona. Había perdido mi seguridad, mi alegría, mi esencia. Él seguía con su vida normal, como si nada pasara, como si yo no estuviera cayendo poco a poco. Había días en los que ni siquiera me hablaba, otros en los que solo lo hacía para criticar. Nunca era suficiente. Y lo peor es que yo seguía intentando, porque creía que el amor era eso, aguantar. Pero estaba equivocada. Hubo días en los que lloraba sin saber exactamente por qué. Solo sentía un peso constante en el pecho, una tristeza que no se iba, una sensación de estar atrapada. Él podía ser dulce, pero solo cuando quería algo, y después volvía a ser frío, distante, indiferente. Ese cambio constante me confundía, me mantenía enganchada. Era como vivir en una montaña rusa emocional. Nunca sabía qué versión de él iba a encontrar, y eso me desgastaba. Intenté hablar con él muchas veces, explicarle cómo me sentía, pero siempre terminaba invalidando mis emociones. Estás exagerando, eso no pasó así, eres demasiado sensible. Y poco a poco dejé de expresarme, porque sentía que no tenía sentido. El punto más bajo llegó cuando dejé de reconocerme. Me miraba al espejo y no veía a la misma persona. Había perdido mi seguridad, mi alegría, mi esencia. Él seguía con su vida normal, como si nada pasara, como si yo no estuviera cayendo poco a poco. Había días en los que ni siquiera me hablaba, otros en los que solo lo hacía para criticar. Nunca era suficiente. Y lo peor es que yo seguía intentando, porque creía que el amor era eso, aguantar. Pero estaba equivocada.
Un día, algo dentro de mí empezó a despertar. No fue algo grande, fue una pequeña sensación, una duda. ¿Y si el problema no era yo? Empecé a observar más, a analizar sus comportamientos, a recordar quién era antes de conocerlo. Y me di cuenta de algo que me dolió profundamente. Yo me había perdido a mí misma. Todo por alguien que nunca iba a cambiar. Y por primera vez, sentí algo diferente al miedo. Sentí claridad. Empecé a recuperar pequeñas cosas, hablar con personas que había dejado atrás, volver a hacer cosas que me gustaban, reconectar conmigo misma. Él lo notó y no le gustó, porque ya no tenía el mismo control sobre mí, porque ya no reaccionaba igual, porque ya no me quebraba tan fácilmente. Y entonces intentó volver a ser el hombre del principio, pero ya era tarde. Yo ya había visto la verdad. La decisión no fue fácil, no fue rápida, pero fue necesaria. Hubo miedo, mucho miedo, a estar sola, a empezar de nuevo, a lo desconocido. Pero también había algo más fuerte, mi libertad. Y un día simplemente lo hice. Me fui, sin gritos, sin drama, sin mirar atrás. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio. Siento aprendizaje. Entendí que el amor no duele así, que quien te ama no te destruye, no te manipula, no te hace sentir menos. Aprendí a valorarme, a poner límites, a no aceptar menos de lo que merezco. Y aunque el camino fue difícil, valió la pena, porque recuperé algo que creía perdido, a mí misma. Y si estás pasando por algo parecido, escucha esto. No estás loca, no estás exagerando y no estás sola. Solo estás despertando.